Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, es recordado por su talento musical único y su influencia en la escena del rock alternativo de los años 90. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue el concierto acústico de Nirvana para la serie MTV Unplugged de 1993. En este concierto, Cobain tocó una guitarra Martin D18E, que se convertiría en una parte importante de su legado musical. La Martin D18E era una guitarra acústica fabricada por la compañía Martin & Co. En la década de 1950. Era una guitarra de tamaño estándar con una tapa de abeto-y-hados y fondo de caoba, lo que le daba un sonido cálido y resonante. Lo más distintivo de esta guitarra era su sistema de pastilla electrónica, que permitía a Cobain conectarla a un amplificador y lograr un sonido más potente y versátil. El concierto MTV Unplugged fue una oportunidad para que Nirvana mostrara su talento en un formato acústico e íntimo. Cobain, conocido por su estilo de tocar la guitarra enérgico y distorsionado, sorprendió a muchos al optar por un enfoque más suave y despojado en este concierto. Su interpretación de canciones como About a Girl, The Man Who Sold the World y All Apologies mostró su habilidad para transmitir emociones profundas a través de la música. Desafortunadamente, el concierto de MTV Unplugged sería uno de los últimos grandes momentos de Cobain. Menos de un año después, el 5 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa en Seattle, en lo que fue oficialmente declarado un suicidio. Su muerte conmocionó al mundo de la música y dejó un vacío en la escena del rock alternativo. Tras la muerte de Cobain, la Martin D18E que tocó en el concierto de MTV Unplugged se convirtió en un objeto de culto para los fans y coleccionistas de Nirvana. La guitarra pasó por varias manos y fue subastada en varias ocasiones por sumas significativas. En 2019, la guitarra fue subastada por Julien's Auctions por un precio récord de $6 millones, lo que la convirtió en la guitarra acústica más cara jamás vendida en una subasta. La Martin D18E que Kurt Cobain tocó en el concierto de MTV Unplugged se ha convertido en un símbolo del legado musical de Nirvana y de la influencia duradera de Cobain en la música. La guitarra en sí misma tiene una historia fascinante, pero es su conexión con Cobain lo que la hace tan especial para los fans y coleccionistas. Después de la muerte de Cobain, la Martin D18E pasó a formar parte de la colección de Courtney Love, viuda de Cobain, quien la mantuvo en su posesión durante varios años. En 2006, Love decidió subastar la guitarra a través de Christie's para recaudar fondos para la Fundación Daniel Pearl, una organización benéfica dedicada a promover el diálogo intercultural. La guitarra fue comprada por Peter Friedman, presidente de The Microphones, por la impresionante suma de $117.500. Después de adquirir la guitarra, Friedman decidió llevar a cabo un meticuloso proceso de restauración para devolverla a su estado original y asegurarse de que estuviera en condiciones de ser tocada. El proceso de restauración incluyó la reparación de grietas en la tapa, la limpieza de la suciedad acumulada y la instalación de nuevas cuerdas. Friedman quería asegurarse de que la guitarra estuviera lista para ser tocada por músicos profesionales y que pudiera seguir inspirando a las generaciones futuras. Una vez restaurada, la Martin D18E de Cobain fue exhibida en varios museos y exposiciones en todo el mundo, donde los fans tuvieron la oportunidad de verla de cerca y apreciar su importancia histórica. La guitarra también fue utilizada en varias grabaciones y conciertos conmemorativos en honor a Cobain y su legado musical. En 2019, Friedman tomó la decisión de subastar la guitarra para recaudar fondos para la lucha contra el cambio climático. La subasta se llevó a cabo a través de Julien's Auctions y atrajo a una gran cantidad de interesados. Finalmente, la guitarra fue vendida por la impresionante suma de $6 millones, convirtiéndose en la guitarra acústica más cara jamás vendida en una subasta. La venta de la Martin D18E de Kurt Cobain por $6 millones fue un testimonio del impacto duradero que Cobain y Nirvana han tenido en la música y en la cultura popular. La guitarra sigue siendo un símbolo de la creatividad, la pasión y la angustia que caracterizaron la música de Nirvana y que siguen resonando en la actualidad. 13-2-10-43 p.m. Gendheim. La importancia cultural de la Martin D18E de Kurt Cobain. La Martin D18E que Kurt Cobain tocó en el concierto de MTV Unplugged no solo es una reliquia invaluable para los fans de Nirvana, sino que también tiene una importancia cultural significativa en el mundo de la música. La guitarra representa una época en la que el rock alternativo estaba en su apogeo y Nirvana era una de las bandas más influyentes de la escena musical. El concierto de MTV Unplugged fue un momento crucial en la carrera de Nirvana y en la evolución del rock alternativo. La banda demostró su versatilidad al interpretar sus canciones en un formato acústico, mostrando una faceta más introspectiva y emotiva de su música. La elección de Cobain de tocar la Martin D18 en este concierto fue emblemática, ya que simbolizaba un regreso a las raíces del rock y una celebración de la autenticidad y la sinceridad en la música.
La Martin D18 se ha convertido en un icono de la era del grunge y del movimiento Do It Yourself Hazlo Tú Mismo, que caracterizó a la escena musical de Seattle en los años 90. La guitarra, con sus imperfecciones y su sonido distintivo, representa la rebeldía y la autenticidad que definieron la música de Nirvana y de la generación del grunge. Además de su importancia cultural, la Martin D18 de Cobain también ha inspirado a músicos de todo el mundo. Muchos artistas han intentado emular el sonido y el estilo de Cobain, y la guitarra ha sido objeto de numerosas recreaciones y homenajes en la industria musical. La influencia de Cobain y su guitarra se extiende mucho más allá de la escena del rock alternativo, llegando a influir en la música pop, el hip hop y otros géneros musicales. La subasta de la Martin D18 por $6 millones en 2019 fue un recordatorio del impacto duradero que Cobain y Nirvana siguen teniendo en la música y en la cultura popular. La guitarra sigue siendo un símbolo de la creatividad, la pasión y la angustia que caracterizaron la música de Nirvana y que continúan resonando en la actualidad. Aunque Cobain ya no está con nosotros, su legado musical y su guitarra siguen viviendo en la memoria de sus fans y en la historia de la música. La Martin D18 que Kurt Cobain tocó en el concierto de MTV Unplugged ha dejado una marca indeleble en la historia de la música, convirtiéndose en uno de los objetos más emblemáticos de la cultura popular. Su presencia en el concierto de Nirvana no solo añadió profundidad y emoción a las canciones interpretadas, sino que también ayudó a definir el sonido distintivo de la banda en un contexto acústico. La Martin D18 es un ejemplo perfecto de la importancia de los instrumentos musicales en la creación de música. A lo largo de la historia, ciertos instrumentos han sido asociados con músicos y bandas específicas, y han contribuido de manera significativa a su sonido y estilo únicos. La guitarra de Cobain es un ejemplo destacado de cómo un instrumento puede llegar a ser tan inseparable de la identidad de un músico que se convierte en una extensión de su propio ser. El legado de la Martin D18 de Cobain también ha inspirado a una nueva generación de músicos a explorar el sonido y el estilo del rock alternativo de los años 90. Muchos jóvenes músicos han buscado emular el sonido distintivo de Nirvana y han encontrado en la Martin D18 un instrumento que puede ayudarles a capturar la esencia del grunge y el rock alternativo. La Martin D18 también ha sido objeto de interés para los coleccionistas y aficionados a la música. La guitarra representa un momento único en la historia de la música, y su asociación con Cobain la convierte en una pieza de colección altamente valorada. La subasta de la Martin D18 por $6 millones en 2019 fue un testimonio del poder duradero que tiene la música de Nirvana y la influencia que Cobain sigue teniendo en la cultura popular. En resumen, la Martin D18 que Kurt Cobain tocó en el concierto de MTV Unplugged es mucho más que una simple guitarra. Es un símbolo de la creatividad, la pasión y la autenticidad que caracterizaron la música de Nirvana y que siguen resonando en la actualidad. Su historia única y su conexión con Cobain la convierten en una pieza invaluable de la historia de la música, y su legado seguirá vivo en la memoria de los fans y en la historia de la música durante muchos años más. La Martin D18 que Kurt Cobain tocó en el concierto de MTV Unplugged ha tenido un impacto duradero en la música y la cultura popular desde su creación hasta la actualidad. Su asociación con Cobain y Nirvana la ha convertido en un icono de la música rock y un objeto de culto para fans y coleccionistas de todo el mundo. Una de las formas en que la Martin D18 ha dejado su huella en la historia de la música es a través de su influencia en la fabricación de guitarras. La guitarra de Cobain ha inspirado a muchos fabricantes de guitarras a crear modelos basados en su diseño y sonido. Estas recreaciones han permitido a los músicos de todo el mundo capturar el espíritu y el tono único de la Martin D18 de Cobain. Además, la Martin D18 ha sido objeto de numerosas exposiciones y homenajes en la industria musical. La guitarra ha sido exhibida en museos y galerías de todo el mundo, donde los fans han tenido la oportunidad de verla de cerca y apreciar su importancia histórica. Estas exhibiciones han ayudado a mantener viva la memoria de Cobain y su legado musical. La Martin D18 también ha sido utilizada en varios proyectos musicales y grabaciones en honor a Cobain y su música. Muchos músicos han tocado la guitarra en tributo a Cobain, interpretando sus canciones más conocidas y rindiendo homenaje a su impacto en la música. Estas interpretaciones han ayudado a mantener viva la música de Nirvana y a introducirla a nuevas generaciones de fans. En conclusión, la Martin D18 que Kurt Cobain tocó en el concierto de MTV Unplugged es mucho más que una simple guitarra. Es un símbolo de la creatividad, la pasión y la autenticidad que caracterizaron la música de Nirvana y que siguen resonando en la actualidad. Su impacto en la música y la cultura popular es innegable, y su legado seguirá vivo en la memoria de los fans y en la historia de la música durante muchos años más.